¿Vamos? ¿Ha vuelto alguien? Sí, Sí, profe. Bueno, sigamos adelante entonces. Ya queda menos. Nos quedamos en la parte de, donde habíamos dicho que si bien se había cambiado radicalmente el concepto, la forma de trabajo continuaba siendo la misma. No había algún método de sistematización que permitiera definir un camino o que permitiera interpretar dónde estaban los problemas, sino que básicamente se trataba de probar o de construir y probar. Y bueno, ahí como encontré en un libro y que también yo lo transcribí, básicamente apelando más a la esperanza que alguna, de algún argumento físico, se esperaba de que los prototipos pudieran volar. Bueno, y durante ese tiempo dijimos que prácticamente no se habían realizado avances en materia de aerodinámica. Bueno, todo cambió cuando apareció en escena un ingeniero alemán cuya ocupación original era constructor de calderas, lo que le permitió juntar una fortuna considerable y bueno, y gracias a eso pudo dedicarse a su pasión, que era la aviación. Bueno, uno dice por ahí, se dedicó a su pasión, que era la aviación, pero lo curioso es que la aviación hasta ese momento prácticamente no existía. Bueno, en realidad estaba interesado en resolver los problemas que presentaba la aviación. Muchos lo citaban al tema como los problemas de la navegación aérea. No podían resolver la cuestión de lograr la sustentación suficiente para alcanzar el vuelo. Bueno, y Lilienthal como Cayley también revolucionaron la forma de pensar, planteando nuevos conceptos que permitieron avanzar, no permanecer estancado con infructuosas pruebas y errores que no llevaban a nada. Bueno, Lilienthal, como dijimos, era un ingeniero que desde niño se había interesado mucho por el vuelo de las aves. Entonces había pasado mucho de su tiempo libre observando las aves y definiendo cuáles eran los mecanismos que permitían que éstas volaran. Bueno, una de las cosas que observó es que las grandes aves básicamente no agitaban sus alas, que era más o menos lo que había planteado Cayley. Entonces, él con esta observación propuso que en vez de centrarse tanto en el mecanismo propulsivo, porque un ave de gran tamaño que prácticamente no agita sus alas, no se está propulsando, porque no tiene otro mecanismo de propulsión que no sea el de mover sus alas. Entonces, él propuso que en lugar de centrarse en el avión desde el primer momento de modo integral, es decir, considerando todas sus partes, primero había que dominar el arte de planear, o sea que había que dominar el arte de poder sustentarse sin un mecanismo propulsivo. Bueno, Lilienthal no solo observaba las aves, sino que documentó muchas de sus observaciones y hasta publicó un libro que se titulaba justamente El estudio del vuelo de las aves, y en este libro se estudiaron muchos tipos diferentes de aves, de diferentes tamaños, para descifrar cuál era la diferencia entre las alas de las grandes aves y las alas de las aves pequeñas. Bueno, ahí Lilienthal se dio cuenta de que las aves no tenían un ala de espesor nulo o de espesor muy pequeño, sino que
tenían un ala de un determinado espesor que a su vez no era constante, sino que variaba desde el borde de ataque, donde era más, o mejor dicho, desde la zona delantera, próxima al borde de ataque, donde era más ancho, hasta el borde de fuga, que era que terminaba generalmente de forma afilada. Bueno, con esto ideó una forma de probar los diferentes perfiles o las diferentes secciones alares, que era un método basado básicamente en un túnel de viento, y construyó, después de varias pruebas, construyó un planeador que él mismo probó en vuelo y que, bueno, después de varias mejoras y versiones, logró convertirse en un verdadero experto en el vuelo libre, a tal punto que hasta se construyó su propia colina, o sea, se había construido una especie de plataforma de madera que, en forma de cono, que le permitía de esa forma enfrentar el planeador al viento, independientemente de cuál fuera la dirección que tenía, ¿no? Y ya de esa forma se desentendía de las cuestiones climáticas y no dependía de la orientación de la geografía. Entonces, de esa forma se calcula que realizó más de 250 vuelos, algunos de varias horas de duración, que se fueron obviamente publicando, y Lilienthal terminó convirtiéndose casi en una celebridad y llegó a exportar algunos de sus planeadores a países como Rusia y Estados Unidos. Bueno, más allá de esto, lo importante son las enseñanzas en materia de aerodinámica que dejó Lilienthal y la nueva metodología de trabajo. El objetivo entonces era dominar el arte de planear para que, una vez finalizado este estudio, recién se comenzara a trabajar con la inclusión de la planta motriz. Bueno, antes le dije 250 vuelos, no, eran 2000 vuelos. Y durante todo este tiempo, que duró algunos años, Lilienthal entrenó algunos pilotos que, bueno, fueron llevando sus enseñanzas a sus lugares de origen, pero bueno, la tragedia lamentablemente sobrevino en el año 1896, cuando en uno de los vuelos sucedió una rotura del planeador de Lilienthal, y eso le provocó la caída, obviamente, desde una altura de unos cuantos metros, lo que generó una rotura de la columna vertebral. Bueno, si bien sobrevivió, no pudo, o sea, sobrevivió al impacto, después no pudo sobrevivir a sus heridas y terminó muriendo 1 o 2 días después, habiendo dejado, como decíamos antes, más de 2000 saltos y una gran cantidad de experiencia en la materia de aerodinámica. Lo curioso es que solo unos meses antes, Lilienthal se había puesto en contacto con los desarrolladores de un nuevo motor de combustión interna de la fábrica Daimler, que utilizaba gasolina y que eran considerablemente más livianas y mucho más eficientes que las máquinas de vapor que se habían implementado antes en los aviones. Bueno, con esto Lilienthal ya tenía pensado adaptar su planeador para incorporarle la planta motriz, pero bueno, lamentablemente, debido a su muerte a los 48 años, no pudo probar su aparato motorizado. Bueno, acá, como les decía, había tenido algunos discípulos. El más conocido probablemente sea Percy Pitcher, que era un escocés que había viajado exclusivamente a Alemania para
entrenarse con Lilienthal después de haber leído sobre sus hazañas en las revistas que se publicaban en esa época. Y bueno, y una vez que Lilienthal murió, volvió a Escocia para continuar con sus estudios. Había desarrollado un planeador al que le puso Hawke, y como su maestro, pero en este caso en el año 1899, también falleció en un accidente antes de poder probar un prototipo motorizado que ya tenía diseñado. Bueno, pero estos estudios son los que finalmente llegaron a manos de los hermanos Wright, los cuales eran admiradores del alemán Lilienthal y lo seguían a partir de sus revistas. Mejor dicho, a partir de las revistas que publicaban sus hazañas. Bueno, la admiración provenía mayormente de Wilbur, que era el mayor de los hermanos, y al enterarse del fallecimiento, decidieron que era momento de que ellos se embarcaran en la carrera por alcanzar el vuelo. Bueno, seguramente conocen la historia de que Wilbur y Orville eran fabricantes de bicicletas y que este emprendimiento era el que les brindó los medios para poder desarrollar sus estudios en la aviación. Ellos pasaban básicamente la mitad del año trabajando en su fábrica y la otra mitad trabajando en su laboratorio de Dayton, Ohio, para hacer sus pruebas de sus desarrollos. Bueno, el nexo entre Lilienthal y los hermanos Wright fue un francés, Octave Chanute, que fue quien les acercó el trabajo de Lilienthal y además les proveyó luego muchas de las publicaciones del alemán. Con esto, más una experiencia considerable que habían obtenido en el desarrollo de bicicletas, se pusieron en camino de construir su propio avión. Bueno, cuenta la historia que en primer término ellos decidieron seguir al pie de la letra los trabajos de Lilienthal, pero bueno, después observaron algunas falencias o algunas cosas con las que no estaban de acuerdo. Algunos piensan que estos problemas eran derivados de deficiencias en la traducción, o sea, errores en la traducción o en la interpretación de los resultados, pero bueno, igualmente muchos de esos trabajos les sirvieron como base para desarrollar su propio laboratorio de aerodinámica y así ensayar sus perfiles alares. Y no solo eso, también ensayaron la hélice. O sea, uno de las grandes contribuciones de los hermanos Wright, más allá del primer vuelo, es la introducción de la hélice esbelta, o sea, la hélice en forma de con un perfil aerodinámico en su sección y de gran esbeltez. Hasta ese momento se pensaba que las hélices tipo paletas eran las más eficientes, pero bueno, el estudio en túneles de viento de los hermanos Wright permitieron alcanzar esa conclusión. Bueno, paralelamente al estudio de los hermanos Wright, que lo hacían básicamente en silencio y con financiación propia, porque no contaban ni con financiación de empresas privadas, ni con financiación mucho menos estatal, estaba trabajando no un pionero o un entusiasta de la aviación, sino un académico formado con las rigurosidades del ambiente, ¿no? El doctor Samuel Langley, que presidía el Instituto Smithsoniano de Washington, Estados Unidos, había sido designado para llevar adelante el estudio oficial del gobierno norteamericano en el campo de la aviación. Entonces, una buena cantidad de recursos habían sido dirigidos al proyecto para que Langley lograra construir
el primer avión y bueno, y con eso también potenciar a las Fuerzas Armadas norteamericanas. Bueno, en 1903, el 7 de diciembre de 1903 es cuando vuela por primera vez el avión de los hermanos Wright. Pero para mediados de 1903, o sea, unos cuantos meses antes, Samuel Langley había finalizado su prototipo que había denominado Aerodrome. El Aerodrome, sí, a diferencia del proyecto de los hermanos Wright, era bien conocido tanto por la prensa como por las autoridades norteamericanas y despertaba gran expectativa. Porque básicamente no se había escatimado en gastos y había habido toda una estructura científica al servicio de desarrollar el aparato. Bueno, Aerodrome, como dice allí, un nombre bastante curioso, pero bueno, fue el nombre que le dieron al avión. A pesar de su trágico, entre comillas, final, el Aerodrome fue un prototipo bastante exitoso en todas las pruebas anteriores. Todas las pruebas que se hicieron sin tripulantes fueron exitosas, inclusive las pruebas propulsivas. De modo que para el 7 de octubre de 1903, el avión estaba listo para ser probado por primera vez en público y con un tripulante a bordo. Entonces, se colocó el aparato, si bien todas las pruebas que se habían hecho antes habían sido en tierra, o mejor dicho, partiendo desde la tierra, Langley, conociendo algunas de las tragedias que habían sucedido antes, decidió que la prueba con tripulante se hiciera en el lago, o sea, sobre una superficie, sobre un espejo de agua, cosa de que si el avión se estrellaba, por lo menos el piloto pudiera salir sin graves daños. Entonces, dispusieron una rampa, ahí podemos ver la foto, dispusieron una rampa sobre el lago con una catapulta para que impulsara al aeródromo y de esa forma adquiriera la velocidad necesaria para sustentar y desplazarse sobre el agua. Bueno, las cosas no salieron bien y la prueba falló, pero sin mayores daños para el aeródromo. Entonces se lo reparó y un par de meses más tarde se lo volvió a probar. Bueno, esta vez el resultado fue bastante más trágico. Acá hay una foto, no sé si alcanzan a ver. Esto sería lo que está ahí abajo, medio todo torcido, sería la parte del estabilizador horizontal, y esto sería el ala. Entonces el avión, cuando despegó, evidentemente parece que lo dispusieron con una incidencia demasiado grande, entonces hizo como una especie de loop y cayó hacia atrás, como si fuera un avión de papel. O sea, ascendió, salió de la rampa, ascendió y se fue para abajo. Bueno, con ese accidente el avión quedó totalmente destruido. En el primer intento, de un par de meses antes, Langley había llegado a la conclusión de que la incidencia había sido muy poca, por eso el avión había básicamente planeado hasta el agua. Entonces esta vez decidió aumentar el ángulo de ataque, pero parece que lo aumentó demasiado y de esa forma el avión hizo ese movimiento y terminó estrellándose contra el lago. Bueno, afortunadamente para el piloto no fue un accidente fatal, pero a partir de ese momento, imagínense que estaban todos los medios de prensa, incluidos autoridades importantes del gobierno y del ejército norteamericano, ver semejante espectáculo y quedar al ridículo no les gustó nada, así que decidieron retirar todo el apoyo del proyecto. Bueno, a partir de ahí también los medios de prensa
empezaron a cuestionar todo lo que tenía que ver con la aviación y hasta pusieron en duda si realmente el vuelo era posible. Bien. Bueno, eso explica el motivo por el cual en el vuelo de los hermanos Wright casi no había asistido nadie, o mejor dicho, no asistió nadie que no fuera específicamente necesario para la prueba. Los hermanos Wright fueron desarrollando su avión y no solo pensaron en la parte del aparato, sino también en escoger un sitio de prueba especialmente apto para el lanzamiento. Ahí entraron en juego la región de las dunas de Kitty Hawk en Carolina del Norte, que es básicamente unos médanos de arena, y a partir de ahí evaluaron con los registros de la oficina meteorológica, evaluaron el comportamiento de los vientos y decidieron en qué época del año iban a hacer las pruebas. O sea, no eran ningunos improvisados, evidentemente. Así que, de esa forma, para 1903, o sea, para 1901 ya tenían listos sus planeadores. Para 1902, planeadores que no eran tripulados, pero para 1902 ya tenían construido lo que era la estructura principal del Flyer One, que fue el primer avión que voló, y lo probaron con tripulación. Y para 1903, no solo que desarrollaron el avión, sino también que desarrollaron el motor, de modo de poder conseguir la potencia necesaria con un peso reducido. Entonces, finalmente, bueno, acá hay algunos datos. Fíjense dónde quedaban. Bueno, el avión tenía unos 10 metros de envergadura. El motor, fíjense que apenas tenía 12 caballos de fuerza. Y la forma que ellos, o la configuración que ellos eligieron, es esta que se ve acá. Fíjense que tenemos el ala principal, que es un biplano. El sistema propulsivo son dos hélices comandadas por un motor. Bueno, evidentemente se dieron cuenta que tenían que poner dos hélices contrarrotativas para que se compensaran los momentos. Y el avance del avión era hacia allá. Aquí, al lado del motor, en esta región, bueno, no tan grande, pero en esa región iba acostado el piloto. Y el estabilizador lo dispusieron en la región delantera para que funcionara básicamente como un paragolpe, diríamos acá en Argentina, un parachoques, una defensa, si es que el avión se estrellaba y por lo menos el piloto no iba a aterrizar de cara contra el suelo. Bueno, además de esta configuración tenía algunos detalles que no habían sido contemplados antes, que seguramente contribuyeron al éxito del vuelo. Como habíamos dicho antes, la disposición de hélices esbeltas. Bueno, ahora en aerodinámica, cuando cursen aerodinámica, van a dimensionar hélices y van a ver que en aeronáutica usamos este tipo de hélices esbeltas, no paletas ni hélices como se utilizan en las actividades náuticas. Y otra de las grandes innovaciones del avión era el control lateral. Bueno, recuerdan que cuando vimos aeronáutica general, sabíamos que el control lateral del avión, es decir, el movimiento de rolido alrededor, la rotación alrededor del eje longitudinal, se controla por medio de ¿qué? De alerones. Bueno, supongamos que uno podría pensar que los hermanos Wright podrían haber dispuesto unas superficies móviles en el borde de fuga del plano superior del ala y con eso controlar lateralmente el avión. Bueno, eso lo decimos ahora fácilmente porque conocemos el concepto. En aquella época el concepto no se conocía. Entonces, en lugar de utilizar superficies móviles, lo que empleaba este avión era una serie de cables que venían hasta donde estaba el piloto, y con esos cables
se producía la torsión del ala, es decir, básicamente un alabeo, ya sea de una u otra forma, un alabeo del ala, y bueno, eso generaba la sustentación asimétrica que daba lugar al control lateral. Entonces el piloto, por un lado, comandaba la deriva, o sea, el timón, que está acá atrás, y por el otro comandaba el avión lateralmente. El comando longitudinal aparentemente se hacía con pequeños desplazamientos del centro de gravedad. Evidentemente, si bien el avión funcionó, no era muy seguro. Sobre todo porque tenía una característica adicional, que a pesar de ser peligrosa, fue una característica deliberadamente impuesta por los hermanos Wright a su aeroplano, que era la condición de estabilidad, de, digamos, calidad del equilibrio negativa, o de ser estáticamente inestable. ¿Qué significa esto? Que el avión debía ser continuamente corregido por el piloto para que no divergiera y no se estrellara. Bueno, esta característica de estabilidad estática negativa, si bien tiene la complicación de que exige mucho al piloto, le da la capacidad de ser mucho más maniobrable que los aviones estáticamente estables. Bueno, los hermanos Wright estaban tan familiarizados con el aparato que la condición de estabilidad estática negativa no les significaba un problema, por el contrario, les permitía hacer sus demostraciones de forma mucho más eficiente. Sin embargo, después, ya con el desarrollo de los aviones posteriores, ya de uso práctico, como el Flyer 3 o el Wright tipo A, esta característica fue en detrimento de la expansión de la marca Wright, porque evidentemente los pilotos no se sentían cómodos bajo la condición de estabilidad estática negativa. Digamos que es una condición de vuelo bastante peligrosa en esta situación donde el piloto humano se tiene que hacer cargo de todo el movimiento. Bueno, paradójicamente, 70 años después, con el desarrollo del F-16, volvió a imponerse el concepto de aviones estáticamente inestables. Pero bueno, el F-16 tiene su propia computadora que hace el trabajo de estabilizar el avión sin necesidad de intervención del piloto. Entonces, de esta forma los aviones caza, claro, mediante un protocolo de fly-by-wire, pueden corregir las perturbaciones sin necesidad de intervención del piloto humano y así garantizar la estabilidad y la seguridad del vuelo. Evidentemente, el Flyer 1, el Flyer 3 o el Flyer 3 y el Wright Type A no contaban con sistemas fly-by-wire, así que los pilotos no se sentían muy seguros volando esos aparatos. Bueno, entonces, dijimos, para diciembre de 1903, solo unos pocos días después del segundo intento de Samuel Langley con su Aerodrome, que fue un fracaso total, los hermanos Wright pusieron por primera vez un aparato más pesado que el aire en vuelo. En un vuelo que duró algunos segundos, recorrió algunos metros, pero bueno, fue digamos, la piedra fundacional de la aviación. ¿Algún comentario más que quería hacer por aquí? Bueno, acá lo que hablábamos antes del fly-by-wire. Bueno, acá el concepto de fly-by-wire no es solo para aeronaves estáticamente inestables, sino que
hoy por hoy casi todos los aviones modernos ya tienen ese sistema, o sea, todos los aviones modernos de gran porte o de gran tecnología tienen ese sistema porque el mando es digital, o sea, el mando en realidad envía señales eléctricas a los servos que comandan la superficie de control. No es como en este caso donde había vinculaciones mecánicas, o inclusive en aviones, digamos, de hasta hace relativamente poco tiempo, había vinculaciones mecánicas, es decir, cables básicamente, que se vinculaban al mando y bueno, mediante la acción del mando uno estiraba esos cables y de esa forma accionabas el control. Bueno, y aquí está, fíjense, 10 días después del segundo intento del aeródromo, es que el Flyer One vuela por primera vez. Bueno, aquí está la famosa foto de uno de los hermanos, que es Wilbur. Había corrido al costado del avión cuidando de que el plano inferior no se golpeara contra el suelo, mientras el avión iba tomando velocidad para despegar. Bueno, dicen que alcanzó una altura de unos 10 pies, alrededor de 3 metros, y terminó después aterrizando. El avión se desplazaba sobre un riel, cosa de asegurar de que digamos que avanzara derecho y de esa forma pudiera alcanzar la velocidad necesaria. Bueno, la hora supuesta del éxito fueron las 10:35. Bueno, después ya esto se lo dejo para que lo lean ustedes. El Flyer 2 fue el avión que probaron al año siguiente. Bueno, todavía no estaban del todo conformes, siguieron haciendo modificaciones y probaron el Flyer 3, que voló en 1905 y que, bueno, ya el Flyer 3 era un avión que se podía considerar como un avión de uso práctico, ya que permitía volar durante más de media hora y alcanzar, recorrer distancias del orden de los 40 kilómetros. Así que el primer avión de uso práctico es el Flyer 3, que es el que se ve acá en la foto. Esta es una foto original que voló por primera vez allá por 1905. Bueno, después los hermanos Wright siguieron modificando sus aviones hasta que alcanzaron el diseño con el que estuvieron conformes, que era el Wright tipo A, que fue el que intentaron comercializar al gobierno norteamericano. Bueno, todavía, a pesar de que ya hayan pasado algunos años, todavía existía el escepticismo de parte del gobierno, sobre todo de los asesores del gobierno, que desaconsejaban ese tipo de inversión. Así que el gobierno norteamericano decidió que no iba a participar del proyecto. De esa forma, los hermanos decidieron que uno de ellos fuera a Europa a hacer demostraciones para ver si conseguía algún tipo de financiamiento del otro lado del océano. Bueno, a ver, veamos algunas fotos. Bueno, acá estas fotos son las que me olvidé de mostrarle antes, que eran las de Otto Lilienthal. Ahí estaba algunas de sus publicaciones con respecto al vuelo de las aves. Y estas son fotos reales también de pruebas que hizo con su planeador, en este caso el planeador monoplano. Bueno, aquí también tenemos una foto en el museo que hay en Alemania. Y estos son algunos de otras fotos. Esa era la plataforma que se había construido para poder independizarse de la condición climática. Bueno, esto seguramente corresponde a otra cosa porque tiene como una forma de ornitóptero y bueno, ahí está otro planeador. Fíjense cómo se acumulaba la gente para observar el vuelo, que era todo un suceso para aquella época. Bueno, y acá tenemos a los hermanos Wright
bueno, este que es el más chico es Orville y el más grande es Whitworth. Bueno, esas fotos no nos interesan. Ahí estamos viendo algunos de los planeadores a escala que habían desarrollado. Y este eran las pruebas de planeo que habían hecho en Kitty Hawk. Kitty Devil antes de probar el Flyer One. Hay alguna proporción. Fíjense las pruebas que iban haciendo, y esto también es otra de las contribuciones de los hermanos Wright, el uso del túnel de viento de manera sistemática. Si bien ya Otto Lilienthal había utilizado algo parecido, pero no al nivel de los hermanos Wright, que llegaron a probar más de 200 formas de secciones alares. Bueno, ahí tenemos más fotos, y aquí ya planeando con el avión tripulado. Bueno, este es un planeador, no es la misma foto que vimos antes del vuelo inaugural. Y acá está el motor que habían desarrollado con 12 caballos de fuerza, creo que tenía. No, este no es el original, este es uno que tenía un poco más de potencia, que era el que implementaron en sus otros aviones. Bueno, aquí tenemos las publicaciones que tuvieron muy poca repercusión. Fíjense, en The New York Times, en enero de 1906, recién hicieron alguna publicación, casi con un título, con un tono bastante despectivo, ¿no? Es otro intento para resolver el problema de la navegación aérea, como diciendo, bueno, a ver qué pasó esta vez. Así que, bueno, ahí tenemos algunas cartas, y estos ya son los vuelos del Flyer 3, que habíamos dicho que fue el primer avión de uso práctico. Bien, entonces, ya para ir cerrando la clase de hoy, vemos la historia final de qué pasó con los hermanos Wright, porque es cierto que todo el mundo sabe que fueron los que primero lograron volar, pero muchos conocen lo que pasó después con su compañía de aviones. Habíamos dicho que alrededor del año 1908, cuando ya habían desarrollado el Wright tipo A, no consiguieron financiamiento en Estados Unidos para lanzar su emprendimiento, decidieron viajar a Europa. Entonces allí fue Wilbur con unos aviones, se embarcó hacia Europa con algunos aviones, obviamente desarmados, que después terminó armando en Francia, y con eso hizo algunas demostraciones con las cuales los pilotos y el público europeo quedó maravillado, porque para el año 1908, 1909, en Europa recién estaban consiguiendo vuelos de alrededor de 2 o 3 minutos, mientras que ya este modelo podía volar mucho más tiempo, hasta inclusive el orden de horas, y además con una maniobrabilidad envidiable. Así que la presentación del Wright tipo A en Europa fue un éxito, y Wilbur pudo vender muchos modelos, y bueno, se volvió a Estados Unidos para continuar con el desarrollo. Bueno, pero paralelamente es curioso que una de las mayores contribuciones de los hermanos Wright, que es el mecanismo de control lateral, fue probablemente lo que terminó por jugarles una mala pasada, probablemente por sus propias decisiones, ¿no? Esto sucedió a partir de las acciones de un tal Glenn Curtis, alguno probablemente lo conozca,
de hecho alguno conozca el fin de la historia con la fábrica Curtiss-Wright, que terminaron produciendo algunos aviones y bueno, se terminó disolviendo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya no cayó demasiado la demanda de aviones militares, pero tuvo algún momento de mucho éxito. Pero bueno, este tal Glenn Curtiss era un fabricante de motos y corredor también de motos que se había interesado también en el mercado o en el tema de la aviación. En una exhibición que hubo, una exhibición de aeróstatos que hubo en la ciudad de Los Hermanos, en Dayton, Glenn Curtiss fue a la ciudad y, bueno, se acercó a los hermanos y terminaron, digamos, con una cierta amistad, debatiendo acerca de los problemas de la navegación aérea. Esto ya era para el año 1906, que ya los hermanos Wright tenían bien pulidos sus modelos y ya habían alcanzado los vuelos de varios minutos de duración. Entonces, en una de esas charlas dice que Orville Wright comenta a Curtiss su idea, le comenta su idea del control lateral. Así que, bueno, eso quedó ahí. La cuestión es que Curtiss se dedicó posterior a eso al mercado de la aviación y además fue financiado también por una sociedad que se había formado para desarrollar la aviación en Estados Unidos. Y bueno, a partir de eso y de los conocimientos de Curtiss, y de que además Curtiss era un piloto bastante temerario, terminó convirtiéndose en la cabeza del desarrollo, y así construyeron un avión para, creo que era el año 1908 o 1909, al que llamaron, aquí está, el Red Wing, ala roja. Entonces, bueno, probablemente hubiera sido una presentación más, pero el problema fue que el Red Wing tuvo un éxito rotundo, y tan es así que hasta ganó algunos concursos y obtuvo gran reconocimiento de la prensa, algo que no habían obtenido los hermanos Wright. Para no solo eso, sino que cuando Curtiss viaja a Europa para, ya en este caso, probar otro prototipo denominado White Wing, ala blanca, en una competencia derrota con cierta facilidad a todos los pilotos europeos que utilizaban los aviones tipo A de los hermanos Wright. Entonces, los pilotos europeos, digamos, sorprendidos por el desempeño de este avión, se dieron cuenta que no solo que funcionaba mejor, sino que además tenía la característica de ser estáticamente estable. O sea, era mucho más fácil de pilotar que el avión estáticamente inestable de los hermanos Wright, y además era más seguro. Entonces, de a poco en Europa fueron reemplazando en esos primeros años los aviones el avión del concepto estáticamente inestable y de control lateral por alabeo por los aviones de Curtiss, que en lugar de utilizar el alabeo del ala, utilizaban superficies móviles. O sea, Curtiss tuvo el aporte de introducir la superficie móvil de borde de fuga en el control lateral del avión. Bueno, esto que parecería en principio no tener mayor interés, sino simplemente que fue una innovación tecnológica superior que el control lateral por alabeo propuesta por los hermanos Wright, trajo una controversia legal bastante grande porque los hermanos Wright acusaron a Curtiss de violar su patente de control lateral, y además lo acusaron también de espionaje industrial, porque
sostenían que esa charla que habían tenido en aquel encuentro había sido deliberadamente un espionaje para robarle información acerca de sus aparatos. Bueno, esto terminó en una disputa legal bastante dura que llevó a la justicia norteamericana a paralizar el mercado aeronáutico hasta que no se definiera la cuestión de fondo acerca de quién era el propietario de la patente de control lateral. Bueno, esto duró algunos años. Entre medio, el mayor de los hermanos Wright contrajo fiebre tifoidea y terminó muriendo, allá por el año 1914 creo. Y bueno, y esto no solo trajo un retraso a la industria aeronáutica estadounidense, porque mientras ellos dirimían quién iba a cobrar los derechos de esa implementación, en Europa los aviones se seguían desarrollando. Así que para cuando se terminó dirimiendo la cuestión, habían pasado algunos años y la corporación Wright había gastado muchos recursos en sostener la demanda y además había paralizado su producción, así que básicamente había cerrado sus ingresos, mientras que Curtiss tenía su fábrica de motos con la que podía seguir financiándose. Bueno, la cuestión es que esa controversia terminó casi quebrando a la compañía, que unos años más tarde, creo que fue en el año 1926 o 27, terminó siendo adquirida por la firma de Curtiss en una vuelta bastante paradójica del destino, porque la empresa que pareciera que llevó a la quiebra a la firma Wright es la que termina salvándola y adquiriéndola para formar la alianza Curtiss-Wright. Bueno, eso explica un poco por qué no hubo mayor trascendencia de los hermanos en la historia aeronáutica, más allá del famoso vuelo inaugural, ¿no? Además de eso, el reconocimiento también les llegó bastante tarde, porque mientras que la prensa siempre, digamos, destacó las proezas de Curtiss y de la Asociación Aérea Americana, que era la asociación a la que pertenecía Curtiss, que era para el fomento de la aviación, nunca tuvieron demasiado en cuenta los logros de los hermanos Wright. De hecho, cuando se funda la NACA, el National Advisory Committee for Aeronautics, o sea, el comité o el consejo asesor para aeronáutica de Estados Unidos, o sea, el predecesor de la NACA, perdón, el antecesor de la NACA, de la NASA, cuando se funda, deciden homenajear a Samuel Langley, bautizando a su mayor laboratorio como el Langley Research Center, o sea que todavía se llama así, que es el centro donde está el mayor túnel de viento del mundo y donde, bueno, se desarrollaron muchos de los grandes, de los grandes conceptos aerodinámicos. Por ejemplo, los perfiles NACA sistematizados, el perfil de supercrítico, los perfiles de aviación general, bueno, todas esas cosas es donde se ensayaron aviones como el F-18 a escala real. Bueno, todas esas cosas que se hicieron en el Langley Research Center es en un laboratorio cuyo nombre homenajea a Samuel Langley, que desde el punto de vista de muchos historiadores fue casi un fiasco de la historia de la aeronáutica. Pero bueno, esas cuestiones políticas se ve que también
juegan en otros países. Recién para el año 1948, cuando fallece Orville Wright, el menor de los hermanos, y unos cuantos años después de que falleció Wilbur, es que el Instituto Smithsoniano acepta exhibir el Flyer One en su museo. Hasta ese momento se exhibía el aeródromo y se lo destacaba como el primer avión que había volado a cargo del científico Samuel Langley, ¿no? Así que bueno, eso es como un dato de curiosidad, como para conocer un poquito el panorama de la historia aeronáutica. Bueno, acá está, en realidad había muerto en 1912 Wilbur, como les dije, y en 1914, o sea, unos 4 o 5 años, estuvo paralizada la producción aeronáutica cuando la justicia termina fallando a favor de la moción de los hermanos Wright. Bueno, el fallo simplemente decía que Curtiss tenía que pagar por los derechos correspondientes al uso de la patente del control lateral, pero digamos que los historiadores suponen que esa contienda legal consumió mucha de las energías de los hermanos, que ya venían bastante resentidos por toda la falta de reconocimiento anterior. Así que Orville Wright terminó vendiendo su participación en la firma en el año 1914, y bien siguió vinculado a la industria aeronáutica a partir de otras tareas como asesorías o cosas por el estilo, ya no tuvo la vigencia que había tenido hasta ese momento. Bueno, y acá yo había titulado esto como el fin de una era, porque ya a partir de la década de 1910, digamos, cuando aparece la Segunda Guerra Mundial y algunos años antes, el desarrollo aeronáutico pasó de la mano de los pioneros de la aviación. Recuerden que hasta este momento habíamos destacado los trabajos de George Cayley, los trabajos de Otto Lilienthal y de los hermanos Wright, y hasta de Curtiss, si uno quiere. Bueno, a partir ya de la Primera Guerra Mundial, la aviación era una realidad palpable, y bueno, las grandes potencias del mundo decidieron dedicar muchos recursos a su desarrollo. Entonces, la era de los pioneros de la aviación, o sea, la era donde eran personas individuales o digamos, una pequeña sociedad la que impulsaba el desarrollo aeronáutico, se terminaba y comenzaba la era de los grandes centros de investigación aeronáutica, ya con financiamiento oficial. Bueno, así, por ejemplo, en el año 1918 creo que es que se funda la NACA en Estados Unidos. Ya para el año 1911 o 1912 se funda el laboratorio de Göttingen en Alemania. Ya para antes de la Primera Guerra Mundial, el Departamento de Guerra de Francia ya tenía adquiridos más de 1000 aviones y ya tenía sus propios departamentos de desarrollo aeronáutico. Y bueno, lo mismo sucedía en Gran Bretaña, donde George de Havilland era el asesor principal de los desarrollos aeronáuticos de la que se había fundado recientemente, denominada Royal Air Factory, bueno, la RAF, que no hay que confundir con la Royal Air Force, que es la Fuerza Aérea de Gran Bretaña. Bueno, eso es básicamente lo que está escrito ahí. Bueno, todavía tengo algunos minutitos.
Bueno, para el comienzo de la Primera Guerra Mundial, probablemente el país con mejor infraestructura en aviación era Francia, que no solo que tenía una buena flota de aviones, sino también tenía los mejores motores, sobre todo los de la marca Genome, que eran los que eh, propulsaban mucho de los aviones hasta en ese entonces. Y bueno, y en Alemania obviamente que estaba el Aerodynamic, que bueno, no se pronuncia en alemán, pero bueno, estaba el Centro de Estudios Aerodinámicos en Göttingen, que quedó a cargo de un tal Ludwig Brandt, que bueno, ustedes sabrán que es uno de los aerodinámicos, o de los aerodinamicistas más importantes de la historia, donde se desarrollaron probablemente los principales conceptos aerodinámicos hasta la década de 1920. Bueno, esto es lo que hablábamos antes, la Royal Aircraft Factory, que era la RAF, y después teníamos la NACA, que fue en 1915, bueno, se me pasó un par de años, pero bueno, para 1915 el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, definió la creación del National Advisory Committee for Aeronautics, bueno, cuyas siglas NACA, manejaron el desarrollo aeronáutico en Estados Unidos hasta fines de la década del 50. Para ese entonces, ya la carrera espacial se había desarrollado tanto que se decidió fusionar la NACA con la Agencia Espacial para dar lugar a la NASA, que hace estudios aeroespaciales, no solo aeronáuticos. Bueno, para finales de la primera, o sea, para el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que fue el primer conflicto donde la aviación se utilizó a gran escala, o a relativamente gran escala, los primeros aviones, que todavía eran bastante rudimentarios, se utilizaban básicamente para observación, mientras que para el fin de la guerra, año 1918, 4 años más tarde, ya se habían desarrollado bombarderos y algunos aviones de ataque. Bueno, justamente el desarrollo de estos bombarderos, es lo que vamos a ver en la próxima clase, dio lugar a la expansión del transporte aerocomercial. Los bombarderos, que ya tenían capacidades de hasta 1000 kilos de carga útil, se modificaron para transportar personas y bueno, a partir de eso se convirtieron en aviones de transporte, ¿no? Bueno, para finalizar la clase de hoy, bueno, como vieron, todavía no vimos nada del apunte. Esto lo vamos a ver la clase que viene bastante rápido, porque también es mucho de historia ya más contemporánea. Y después tenemos que empalmar con lo que es el segundo capítulo, que ya son algunas regulaciones del transporte aéreo. Una última cosita que me quedábamos para darles es la segunda parte del capítulo, que si bien está ahí el título, en el apunte no hay nada incluido, que es ¿qué pasó con la industria aeronáutica en nuestro país? Bueno, para eso les recomiendo, obviamente, la web. Fíjense que en Wikipedia, aunque no parece algo demasiado riguroso, pero bueno, en este caso está bastante bien documentado, hay una página dedicada a la Fábrica Argentina de Aviones, que bueno, ustedes saben que no siempre se llamó así. Con sus casi 100 años de historia, porque fue fundada en 1927, bajo otro nombre, Fábrica Militar de Aviones,
bueno, fue modificando su nombre en función de los distintos momentos políticos de la Argentina. Y bueno, y a lo largo de estos años fue desarrollando algunos modelos, de algunos de los cuales, o lamentablemente tengo que decir muchos de los cuales no pasaron de prototipos, pero bueno, dejaron cierta tradición aeronáutica en el país. Bueno, la fundación de la fábrica es por el impulso de Francisco de Arteaga, quien, de comillas, convenció al presidente Marcelo Torcuato de Alvear de aquella época para que fundara la fábrica militar de aviones. Y bueno, se decidió emplazarla en la ciudad de Córdoba, que es el sitio actual donde está FADEA. Y bueno, en el año 1927 se firma el decreto y se la funda, pero en el año 1929, cuando que se termina su construcción y se empieza la producción. Bueno, acá hay algunos datos, creo que por acá está un poco más, en la página en castellano está un poco más detallado. Bueno, sabemos que, dijimos, tuvo varios nombres: 1930, Fábrica Militar de Aviones; Instituto Aeronáutico a partir del año 43, bueno, Insultec a partir del, Insultec a partir del año 45, bueno, después la Industria Aeronáutica y Mecánica del Estado, IAME, después fue la Dirección Nacional de Fabricación e Investigaciones Aeronáuticas, DINFIA, digamos, la sigla con la que se reconoce a muchos de los aviones desarrollados. Y bueno, y así vamos, Industrias Mecánicas del Estado, y en el año 95 la concesión a la Lockheed Martin Corporation, hasta que en el año 2009 se vuelve a estatizar. Bueno, en realidad se había estatizado de hecho antes, pero en 2009 se termina oficializando el decreto y se termina imponiendo el nombre actual de Fábrica Argentina de Aviones, Brigadier San Martín. Bueno, y acá en Wikipedia ustedes pueden observar los diferentes desarrollos que hubo a lo largo de la historia de la fábrica. Bueno, al principio, los primeros modelos no fueron desarrollo de la fábrica, sino que se construyeron aviones bajo licencia Avro, el Avro 504, y bueno, este otro avión que también se fabricó bajo licencia durante algunos años. Bueno, y el primer desarrollo propio es de una serie de aviones que eran aviones de observación, que bueno, como dije antes, muchos de los cuales no pasaron de prototipos. Bueno, el FMA, porque en ese momento era la Fábrica Militar de Aviones, y AEC-1, el AS-2, el AME-1, bueno, dependiendo de la misión del avión, se lo designaba. Bueno, fíjense que en la columna de build, de construidos, salvo los que son de construcción bajo licencia, en general las cantidades son bastante reducidas, salvo para algunos. Bueno, por ejemplo, que era digamos, un avión de transporte y observación de uso militar. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, otro, que se construye en los 61. Y bueno, aquí el Calquín, bueno, ahí fue un poco más exitoso, 100. El Boyero, 130. Bueno, así pueden ir viendo algunos aviones. Bueno, en este caso era un avión bajo licencia, también se construyeron varios, pero... Y, a ver, pueden encontrar también aviones bien emblemáticos de la fábrica, por ejemplo, el Guaraní, que lo pueden ver ahí cuando salen hacia Carlos Paz por la ruta 20, por la avenida Fuerza Aérea, a mano derecha, ahí en la escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea está exhibido un Guaraní 2. Bueno, después los clásicos Mentor, que bien, obviamente son bajo licencia, pero marcaron una época de la Fuerza Aérea, eran los aviones entrenadores básicos clásicos de la Fuerza Aérea.
Y bueno, después tenemos el Pucará, donde quedaron la columna de Pucará. Acá, Pucará, que se construyeron 120, que también fue bastante exitoso. Bueno, y después otros proyectos que marcaron la fábrica son proyectos de remodelaciones o remotorizaciones, etcétera, tanto del Pucará como de los Pampa, de los Mentor, bueno, del Hércules, este fue un proyecto bastante destacado. Así que bueno, eso se los dejo a ustedes para que después lo consulten con más tiempo. Bueno, ya estamos casi en hora. Ahora tengo que seguir con la otra clase, por eso no me puedo extender más allá. Así que tienen suerte por hoy. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, consulta, sugerencia. ¿La clase dónde queda grabada, profe? Las clases les va a llegar un mail, no ahora automáticamente, sino que demora un poquito, no sé qué hace Google, pero quizás para la noche les llegue un mail donde está el vínculo para descargar la clase. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, sin querer caer en no desmerecer la clase y todo lo que aprendimos hoy, quería preguntarle Sí. si algo de esto va al parcial. Sí, puede ir algunas cosas. Sí, se hacen preguntas. El parcial es múltiple opción, así que Ah, básicamente es claro. reconocer, eh, a ver, cuál fue la fecha, el año de vuelo de tal cosa. Bueno, obviamente no les vamos a dar datos demasiado, sino uno se da cuenta si estudió, o sea, si te dicen, no sé, cuándo voló el primer aeróstato, si te digo 1500, 1783, 1845 o 1903, bueno, tenés que saber que más o menos dónde está. Bueno, ese tipo de preguntas, más que nada para que uno se dé cuenta de que por lo menos una vez lo leyeron, con eso ya es suficiente. Claro, claro, claro. Perfecto, profe, muchas gracias. No, de nada. Profe, esta parte que hemos visto hoy, ¿la va a subir al Classroom? Sí, este documento que estuvimos viendo a lo largo de la clase, me queda terminar algunas cositas y se los voy a subir ahí al mismo sitio donde está subido el apunte. Perfecto, gracias, profe. Bueno, igualmente, como les dije antes, si quieren profundizar un poco, no sé por qué lo dudo un poco, pero bueno, si quieren profundizar, pueden consultar los libros que les había citado, ahí mismo hay varias referencias. Al principio parece un tema denso, pero después cuando uno lo lee, como que se va interesando y es, digamos, instructivo ver por los caminos que fue evolucionando el mercado aeronáutico. Bueno, no es que los quiera echar, pero bueno, ya son las 54, ya se nos termina la clase, tengo que entrar a la otra clase, así que si no hay más preguntas, voy cortando la grabación.